va a haber proliferación. Muchos años se hizo creer que la neoplasia mieloproliferativa o síndrome mieloproliferativo pues era algo benigno, ¿no? Pensaban que era algo benigno. Ajá, pero realmente, a pesar de que lo vemos con cierta naturalidad, se les dan medicamentos orales y este tipo de situaciones, pues es una neoplasia, ¿sí? Son tipos de neoplasias y son entidades clonales. Y las neoplasias mieloproliferativas pues son alteraciones clonales, prácticamente, de la célula madre hematopoyética, caracterizados por proliferación de células maduras no reactivas de las líneas celulares mieloides, que pueden ser los granulocitos, eritrocitos, megacariocitos y mastocitos. ¿De acuerdo? Y cada una de ellas, ahorita vamos a revisar, tiene una neoplasia en particular con ciertos comportamientos clínicos diferentes. Históricamente se describe desde 1892, donde se reconoce inicialmente la policitemia vera, ¿sí? En un paciente que estaba rubicundo, y ven que tenía exceso de glóbulos rojos. En el 30, en 1930 se reconoce la trombocitemia esencial, y en 1951 se hace relación de este tipo de patologías y ya los catalogan como desórdenes mieloproliferativos. En 1973 se identifica el cromosoma Filadelfia, que es la translocación 922, ¿sí? Y se relaciona con otro tipo de entidades como la leucemia mieloide crónica, ¿sí? Y en 1976 se documentó que había mutaciones en las células madre. En el 2002 se describe la recombinación mitótica que compromete el cromosoma 9 como la citogenética más común o la lesión en la polivera. En el 2003 se reconoce al JAK2, ¿sí? O la mutación del JAK2, hasta el 2005. Se fijan, relativamente, pues es algo reciente y los tratamientos han venido, pues obviamente ya siendo terapia blanco, ¿sí? A partir del descubrimiento del cromosoma Filadelfia y de la mutación del JAK2. En el 2008 se hace esta clasificación de la Organización Mundial de la Salud de las neoplasias mieloides y reconoce neoplasias mieloproliferativas, neoplasias linfoides mieloides con eosinofilia y anormalidades de PDGFRA, PDGFRB o FGFR1, síndromes mielodisplásicos, síndromes mielodisplásicos diagonal mieloproliferativos y la leucemia mieloide aguda. ¿Sí? Estos eran los son, y ha habido algunos cambios en cuanto a los criterios diagnósticos solamente, pero la clasificación sigue siendo la misma. ¿Y cómo clasifico las neoplasias mieloproliferativas? ¿Sí? Estas son leucemia mieloide crónica con BCR-ABL positivo, leucemia neutrofílica crónica, policitemia vera, mielofibrosis primaria, trombocitosis esencial, leucemia eosinofílica crónica, mastocitosis, y hay una entidad donde no las podemos clasificar, ¿sí? O sea, donde no cumple criterio para ninguna, no cumple los criterios diagnósticos y lo dejamos como neoplasia mieloproliferativa no clasificable. Y aquí era lo que veíamos la vez pasada. Tenemos la célula trompohematopoyética, el progenitor mieloide, y tenemos diferentes alteraciones de las diferentes células. Por ejemplo, de los mastocitos tenemos la mastocitosis sistémica, que se relacionan con esas alteraciones mutacionales. En el caso de la policitemia vera, nosotros tenemos la mutación del JAK2 en el exón 12, más frecuentemente afectado, que puede ser 12 o 14, ¿sí? Las plaquetas, la trombocitemia esencial, que se relaciona también con la mutación del JAK2. En los eosinófilos, la leucemia eosinofílica crónica, que se relacionan con el PDGFRA, mutación de este gen. En los neutrófilos, pues tenemos leucemia mieloide crónica, leucemia mielomonocítica crónica y mielofibrosis primaria, que se relaciona también con la leucemia mieloide crónica, con BCR-ABL, que es
cromosoma Filadelfia, ¿sí? Traslocación 922, la mielomonocítica crónica con JAK2 en algunas ocasiones, que es muy difícil clasificarla esta neoplasia, y la mielofibrosis primaria que se relaciona con JAK2. Si se fijan, JAK2 son neoplasias generalmente JAK2 positivas. ¿Sí? En las últimas tres, los dos componentes están afectados, neutrófilos y monocitos. No. Monos en esta, mielomonocítica. Ok. ¿Sí? O sea, es la única. Sí. Ok. Y bueno, vamos a ver cada una de ellas. Polivera, la policitemia vera, como vieron, es una neoplasia que principalmente está afectando al glóbulo rojo. ¿Cómo la vamos a definir? Como una neoplasia mieloproliferativa crónica, ¿sí? Donde va a haber un incremento en las células eritroides de forma independiente de los mecanismos normales de regulación de la eritropoiesis, y va a estar ampliamente relacionada con la mutación de JAK2 o con alguna mutación similar. O sea, porque la mutación del JAK2 del B617F está relacionada con el exón 12, pero ya se empezaron a detectar que hay algunos otros exones que están relacionados, como el exón 14. ¿Sí? Normalmente, ¿quién me puede decir en qué porcentaje un paciente con polivera tiene afectación de JAK2? 95%. 95%, de hecho es de las más altas. Entonces, generalmente será muy raro encontrarnos alguna policitemia vera JAK2 negativa, pero sí puede haber, ¿sí? Y generalmente eso pues complica a veces la situación, ¿no? Cuando no lo tienen positivo desde el diagnóstico. La proliferación eritroide y de megacariocitos y de la serie granular es vista. Me van a decir, bueno, pero polivera, mucha hemoglobina, pero ¿qué más, no? O sea, ¿por qué me dice que megacariocitos y también eritroide? Generalmente la polivera da algo que se llama panmielosis, y es decir, que tendrá mucha médula ósea, ¿sí? Y va a tener proliferación de las tres series, generalmente, pero predominantemente vamos a ver afectación de la cuenta de eritrocitos, ¿sí? Eso sí lleva predominio. Y también pues obviamente tendremos que conjuntar los criterios diagnósticos para poder diagnosticar a un paciente con policitemia vera. Epidemiológicamente, ¿cómo lo vamos a encontrar? La edad media del diagnóstico generalmente son neoplasias que afectan a adultos mayores, normalmente la edad media es de 60 años. La incidencia de la policitemia es mayor en hombres que en mujeres, más o menos un 2.8 contra 1.3 casos de 100.000 al año y un promedio de 1.9 por 100.000 habitantes por año. Es muy frecuente que a la consulta de hematología nos manden pacientes con poliglobulia o eritrocitosis a revisar con diagnóstico de sospecha de policitemia vera. Hay muchos médicos generales, internistas y diferentes especialidades médicos, sí, donde piensan que por tener eritrocitosis el diagnóstico es una policitemia vera y estamos en un problema. ¿Qué tipo de alteraciones se relacionan? Pues realmente no hay una relación guiada, un factor de riesgo que desencadene esto, más que la mutación del JAK2. La exposición a las radiaciones se ha relacionado, aunque la mayoría de las pacientes no tienen algún tipo de exposición previa a la radiación. O sea, fisiopatológicamente, la unión de la citosina receptor de la fosforilación del JAK2 fosforilan las citocinas del receptor y el STAT hace una translocación del núcleo, y entonces por lo tanto va a haber una replicación sobre todo del glóbulo rojo. ¿Qué manifestaciones clínicas vamos a tener? ¿Sí? Esto es muy importante. Muchas manifestaciones de viscosidad sanguínea, ¿sí? Hipertensión, ¿vale? Hipertensión, 46% de los casos lo pueden llegar a presentar. Prurito. El prurito es muy característico, ¿sí? Les da muchísima comezón y predominantemente después de tomar el baño.
Sí, es cierto. ¿Se tomar qué? La temperatura también tenía que Con ver. agua caliente. Con agua caliente. Con el agua caliente aumenta el... ¿Y por qué? ¿Alguien sabe por qué? No era como vasodilatación Sí, de ¿no? los... Entonces se acerca más. Sí, hay un poco de eso. Porque el frío hace lo contrario, ¿no? O sea, contrae. Ajá. Luego, síntoma vasomotor también, trombosis arteriales, trombosis venosa, hemorragias mayores y perturbación visual transitoria. Hay una constante en las neoplasias mieloproliferativas y una de ellas son la hemorragia. ¿Por qué? Más que la trombosis. Sí se están haciendo plaquetas, pero no funcionan igual. Sí, hay alteraciones en la funcionalidad plaquetaria y hay algo que se llama síndrome de von Willebrand, ¿sí? Donde el multímero del von Willebrand deja de funcionar de manera favorable, ¿sí? Y hacen disfunción plaquetaria, ¿sí? Entonces, sí es muy característico que estos tipos de pacientes puedan tener hemorragia. O sea, es como una adaptación fisiológica, se podría decir. Pues sí. En el examen físico que vamos a encontrar en un paciente con polívera, plétora facial con cianosis rubicunda, hepatomegalia en algunos casos, escoriación en la piel que puede ser extensa, lo cual sugiere prurito severo, estigmas de un evento trombótico venoso o arterial, derrames cerebrales, trombosis venosas profundas o trombocléritos superficiales y artritis gotosa y tofos en algunos casos. ¿Qué es tofu? Formación de ácido úrico, ¿sí? Sí. Como en la articulación. Ok, aquí es bien característico el paciente con polívera. Llegan rojos, o sea, ustedes los ven y los ven rojos, pletóricos, ¿sí? Y con muchos datos vasomotores, o sea, se ponen rojos, los ven mareados, con cefalea, todos estos síntomas son muy característicos. ¿Qué características de laboratorio vamos a encontrar en estos pacientes? Generalmente hemoglobinas superiores a los 18.5 gramos, leucocitosis y trombocitosis. Si se fijan, son datos de panmilosis, o sea, van a tener las tres series afectadas. Por eso es que a veces cuando nos mandan un paciente que tiene 17 gramos de hemoglobina como manifestación única, pues será muy difícil que tenga una polívera, ¿sí? O sea, tiene que tener generalmente las tres. Pero a veces hay datos que no logran detectar, como por ejemplo, tiene hemoglobina de 19 gramos, pero tiene leucos de 10.000 y tiene plaquetas de 500.000. Pues ya ahí pues son las tres series. Entonces sí tienen que estudiar o habrá que estudiar ese tipo de casos. Reacción leucoeritroblástica. ¿Qué es la reacción leucoeritroblástica? ¿Que empieces a ver más en sangre? Sí, empieza a ver algo en sangre periférica, pero ¿qué? Como blastos, como... A ver, revisen. Sí, ese sí no Busquen, da. o sea, para definirla bien. No era como lo del satélite, pero redondo. No. La reacción leucoeritroblástica en un frotis de sangre periférica, o cómo lo defino, es cuando a mí me reportan presencia de eritroblastos en sangre periférica en compañía también de formas inmaduras de la serie mieloide. Formas inmaduras no me refiero a un blasto, me refiero a lo mejor a un metamielo, a un mielocito en la sangre periférica. ¿Sale? Y eso sí es característico. Sí, me salió que hay células eritroides nucleadas Es lo que te digo. O sea, si a mí me reportan en un frotis de sangre periférica, se observan 2 eritroblastos y se observa un metamielo, para mí eso es una reacción leucoeritroblástica. ¿Vale? Entonces, eso es muy frecuente encontrarlo en las neoplasias mieloproliferativas. La elevación de la DHL la encontramos alrededor en la mitad de los pacientes, la mutación JAK2 positiva y otra cosa súper importante es la disminución de la eritropoyetina en suero, que me va a hacer diagnóstico diferencial. Ahorita vamos a hablar un poquito de la diferencial o de los diagnósticos diferenciales de la eritrocitosis. ¿Okay? La médula ósea, ¿qué va a haber? En la médula ósea vamos a encontrar
prácticamente una médula ósea hipercelular, ¿sí? O sea, son médulas óseas hipercelulares porque están proliferando con datos de pamielosis. Voy a encontrar una gran cantidad de precursores de la serie roja, ¿sí? Y la hipercelularidad varía del 36 al 100% con una media del 81%. Y vean, ahí hay un dato bien importante en la sangre periférica. Si se fijan, la relación con el plasma pues se pierde mucho porque tiene una gran cantidad de masa eritrocitaria. Otra cosa importante es que en estadios avanzados de la enfermedad podemos tener mielofibrosis, que será una mielofibrosis secundaria a una policitemia vera. ¿Queda claro eso? Los marcadores clonales los podemos encontrar del 95 al 100% de los pacientes con policitemia vera que tienen una mutación en JAK2 que implica que sea el exón 14 o 12, lo que les mencionaba. La mutación en el exón 14 es un poco más frecuente que la del 12. Otras características del laboratorio: pacientes tienen bajas concentraciones de eritropoyetina sérica. De hecho, en la actualidad, el abordaje inicial, si a mí me mandan a un paciente que tiene eritrocitosis, ¿sí? De entrada, antes empezábamos y buscábamos como todas las causas secundarias antes, ¿sí? En hematología buscábamos, pedíamos placa de Torres, electrocardiograma, pedíamos eco renal, pedíamos todo como para buscarle una causa secundaria. Y ahorita ya acortamos nuestro abordaje, ¿sí? Lo acortamos solicitando simplemente un nivel sérico de eritropoyetina y acortamos buscando la mutación del JAK2. Tiene una mutación de JAK2 negativa y niveles séricos de eritropoyetina normales, que se vaya a medicina interna a buscarle una causa secundaria de eritrocitosis, como cualquier tipo de hipoperfusión tisular, alguna cardiopatía, neumopatía, alteraciones renales que puedan justificar que esté haciendo eritrocitosis. ¿Vale? Los niveles bajos de eritropoyetina son altamente específicos para polivera, por eso es que se acortó mucho el abordaje, ¿sí? Porque antes el hematólogo hacíamos como toda la función de estar estudiando que el corazón, que si tiene un shunt, que si tiene no sé qué, la verdad no tenía sentido. Entonces, en consenso se empezó a ver que ese es mi abordaje inicial, hacer niveles de JAK2 y eritropoyetina secos, ¿sí? Y los niveles superiores a lo normal son inusuales y sugieren eritrocitosis secundaria con una especificidad del 98%. La formación de colonias eritroides endógenas en ausencia de eritropoyetina es característica de la polivera con una sensibilidad de especificidad del 100% en ausencia de quimioterapia citotóxica previa. ¿Y qué cosas podemos evaluar, ¿sí? Las causas de eritrocitosis? Hay eritrocitosis relativa, como hemoconcentración secundaria a una deshidratación, diuréticos, consumo de alcohol, andrógenos o tabaquismo, ¿vale? Pasa mucho, también les va a pasar, que a veces empiezan a evaluar a un paciente que está hospitalizado, que llega deshidratado, ¿sí? Por algún tipo de infección, y llega con 14 gramos de hemoglobina. Empiezan hidratación, ¿sí? Solución de Hartmann 1000 para 8 horas, le reponen evacuaciones, hacen un montón de cosas, y sorpresa, al tercer día le bajó la hemoglobina 2 gramos, y el internista empieza, seguramente está hemolizando, ¿sí? Claro que no hemolizó nunca. Lo que pasó es que ese paciente llegó hemoconcentrado y lo diluiste lo necesario para que bajara 2 gramos la cifra de hemoglobina, ¿okay? Entonces muchas veces eso podemos verlo, esas eritrocitosis son secundarias a la deshidratación. También hay eritrocitosis absoluta, es decir, que sí la voy a encontrar, y la voy a encontrar generalmente en causas de hipoxia, como por ejemplo en intoxicaciones por monóxido de carbono, ¿sí? Hemoglobina con afinidad por alta por el oxígeno, pacientes que viven en altitud elevada, neumopatías, cortocircuitos cardíacos derecha-izquierda vasculares, síndrome de apnea obstructiva del sueño y síndrome hepatopulmonar. Nefropatías, estenosis de la arteria renal, glomerulonefritis esclerosante, condiciones posterior a trasplante renal. ¿Por qué? Doctor, cuéntame por qué el trasplante renal condiciona eritrocitosis.
sabemos por qué genera. No es por la eritropoyetina. ¿Pero por qué? ¿La estás inyectando de manera exógena? No. Entonces, ¿por? Liberación de Puede reservas. ser que ya tienes un riñón funcionante y entonces empiezas a secretar más. Precisamente, tú pones un riñón y ese riñón va a estar funcionando y muy probablemente quede también el otro, el activo, siga produciendo algo de eritropoyetina y por eso hacen una eritrocitosis real de manera transitoria. Quistes renales, el síndrome de Barger. Tumores, el hipernefroma, hepatoma, hemangioblastoma, miomas uterinos, tumores suprarrenales, meningioma y fibromusitoma. Los andrógenos pueden hacer eritrocitosis, la eritropoyetina obviamente. Ajá. ¿Alguien habló? No. ¿No? También hay eritrocitosis familiares también, que son congénitas y la polivera, ¿no? Como última opción. ¿Qué porcentaje de los pacientes que llegan con eritrocitosis realmente tienen una polivera? Como un 25-30% de los se evalúan si realmente tienen una policitemia vera. Y aquí pongo unos criterios diagnósticos que han cambiado. Los de la OMS del 2008, perdón. Aquí evaluábamos a un paciente con más de 18.5 cuando era hombre y 16.5 cuando eran mujeres. Ese era un criterio diagnóstico, pero ahora ya cambió, los bajaron, ¿sale? A partir del 2017, se hizo un nuevo consenso de la Organización Mundial de la Salud y ahorita se los voy a poner esos criterios diagnósticos. Cambió, ¿a cuánto? 16.5 en hombres. No sé cuánto era. 16 en hombres. No, 16.5. Y 16.5. 16. O sea, 16 en mujeres. Debe ser 14 en A ver, mujeres. Solo punto 5 cambian. No, sí, créanme, por favor. 16 hombres, 16 hombres. Hasta abajo, hasta abajo. No, no es 16.5 en hombres, 16.5 polivera. en hombres. Y Esos 16 son los mujeres. criterios diagnósticos de la polivera. Y en la polivera necesitamos 16.5 en hombres y 16 en mujeres. O hematócrito mayor de 49 en hombres y hematócrito mayor de 48 en mujeres o masa eritrocitaria aumentada. Una biopsia. Una biopsia de médula ósea que tenga Panelosis. hematopoiesis trilineal, panelosis y presencia de la mutación del JAK2, como del exon 12. Y el criterio menor, eritropoyetina sérica por debajo del valor de referencia. Para el diagnóstico se requiere de los 3 mayores o 2 menores y el 2 mayores y un menor. ¿Sí? ¿Sí queda claro esto? Entonces cambia un poquito nada más. Pero si se fijan, cada vez son más estrictos en el momento de, la verdad, es muy frecuente encontrar hemoglobinas en varones de 17, o sea, y la verdad dices, ¿tendrá realmente una polivera? Pues claro que no. O sea, tiene alguna otra causa secundaria. Si se fijan, hicieron unos menores, los hicieron mayores y quitaron menores. Porque la formación de colonias eritroides en vivo, pues la verdad es que, o sea, pues no se hace. ¿Cómo se va a estratificar el riesgo? La mediana de supervivencia de un paciente con polivera puede ser corta si no se trata, o cuando tienen criterios de severidad, o sea que tengan hemoglobinas muy altas. Pero actualmente con los tratamientos actuales, los pacientes pueden vivir incluso hasta más de 13 años sin una transformación. Si nos llegan a preguntar de las neoplasias mieloproliferativas, ¿cuál es la que más hace una neoplasia aguda? ¿Cuál sería? Esta, polivera. La polivera es la que más hace fase leucémica. Incluso con el tratamiento, la mortalidad general es mayor de la que una población normal por edad y sexo emparejado. La mortalidad cardiovascular representa 45% de la causa de los tumores sólidos 20% y la transformación a otra neoplasia hematológica solamente el 13%. Si se fijan, lo más que pueden hacer son alteraciones cardiovasculares y generalmente es por la viscosidad sanguínea.
aquí lo podemos clasificar en criterio de riesgo, como bajo, intermedio, alto. Y el tratamiento. ¿Cómo voy a tratar a un paciente según el riesgo que tenga? Generalmente la mayor parte hay que tratarlos y hay que disminuir la cantidad del hematocrito que tenga con ayuda de flebotomías. ¿Sale? ¿Cuándo considera un paciente candidato a flebotomía? No se tapó. No, era una hemoglobina arriba de. O sea, la iba por ahí mi pregunta, de hecho. Bien sencillo. ¿Tiene síntomas o no tiene síntomas de viscosidad? Porque puedo tener a lo mejor un hematocrito de 55-60 y mi paciente no tiene síntomas. Entonces no tendrá sentido que le haga flebotomía para bajarle. No le va a beneficiar en nada. Entonces generalmente ahorita utilizamos la presencia de síntomas para llevarlos a flebotomía. ¿Y qué es la flebotomía? Sí, lo mandas a... Lo que sí está bien mal, es que vean eso y manden a... Vaya y dame sangre. Es justo lo que le iba a preguntar. Vaya y dame sangre. Un doctor nos dijo que no, son los mejores candidatos para donar sangre, les va Claro súper que bien. Ah, por la... Sí. ya entendí. ¿Por qué? Porque están renovando la sangre. Correcto, ajá. Un caso igual que querían hacer eso y que decían que no, que porque se tenían que transfundir al mismo tiempo. No se tiene que transfundir, simplemente se le tiene que reponer la volemia. La volemia, eso sí es bien importante. ¿Cuál es el principal factor para que empiece la eritropoiesis? La hipoxemia. Entonces, si tú le estás restando esa unidad, ¿qué va a pasar? El cuerpo va a sentir que le estás generando hipoxemia y va a empezar a hacer eritropoiesis por falta de volemia, ¿sí? Por el volumen. Entonces, ¿qué haces? Al mismo tiempo, o sea, tú le restas la unidad, o sea, lo mandas a quitarle sangre y al mismo tiempo le estás reponiendo el volumen, ya sea con un Suero. con una solución salina, o con algún coloide. ¿Sale? Pero para tomarle gasimetrías a esos pacientes Igual. que se coagulen o que no te la Pues es muy difícil, o sea, la verdad es muy difícil, pero pues el Así es, así es. Había uno, ¿verdad? Había uno y de que Quisiera- 3 veces más de cuatro, ¿no? Jamás nos aceptaron esa muestra. Y yo dije, Sí, es muy difícil, sí, o sea, estaba todo rojo. Tenía ya confirmado. No era veremos. ¿qué más vamos a hacer? Si sabemos que el riesgo cardiovascular pues, es importante y las alteraciones en cuentas plaquetarias y el riesgo cardiovascular y el riesgo de trombosis alto, generalmente antiagregamos al paciente con dosis bajas de aspirina. Cuando mi paciente tiene alto riesgo y tiene historia de trombosis previamente, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a utilizar ya un alquilante, ¿sí? Ese alquilante es la hidroxiurea. La hidroxiurea es un alquilante que va a afectar a la célula troncohematopoyética y me va a ayudar a mantener todas sus cuentas un poco más bajas. Y en algunos casos podemos utilizar algunos otros fármacos como el busulfán, ¿sí? El busulfán o el interferón alfa. Doctor, ¿ahí el riesgo cardiovascular se utiliza Framingham o se usa otro en especial para pacientes con polisistemia? Hay unos específicos para el paciente con policitemia, pero normalmente consideramos mucho la edad. Ok, Sí, o sea, más de 60 años generalmente pues, tendrán un riesgo alto. va, gracias. A nosotros nos pasó con el cardiólogo que le dijo como también tenía un problema y le dijo como hagas un estudio, si ahorita sale este parámetro anormal, le vamos a pedir que se haga una flebotomía. Hematocrito. Era el hematocrito. ¿Cuál es el nivel? Porque, o sea, aquí no me dice. Pues digo, son síntomas, pero podría ser, o antes tomábamos en consideración, más de 55% de natural. Gracias. La flebotomía indicada en pacientes con bajo riesgo de complicaciones trombóticas, 500 mililitros de donación, que generalmente eso es lo que se extrae, 500 mililitros o una unidad 480 más menos, disminuye el 3% del valor de hematócrito. Y obviamente para llevarlo a un control, difícilmente con solamente una extracción será suficiente. Normalmente requerimos 2-3 extracciones de manera secuencial para llevar a un paciente a menor de 45% de hematócrito y menor de 42% de mujeres. Generalmente
¿Cómo lo hacemos? Porque muchas veces dicen, vaya, dame sangre. Lo van a rechazar primero, o sea, no va a poder donar sangre. Un paciente que llega con 20 de hemoglobina, 21 de hemoglobina, en el banco de sangre le van a decir, claro que no, no tienes diagnóstico, tienes que, tu sangre no sirve. Realmente la sangre no sirve para ser utilizada. O sea, estamos hablando de un trastorno clonal, ¿sí? Entonces no vamos a utilizar esa sangre para nada. Esa sangre se le da destino final, se desecha. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo mandamos a banco de sangre, ponemos una nota donde dice favor de realizar flebotomía terapéutica para llevar hematócrito a 45%. Restituir volumen por volumen con solución salina. Así sencillo, ¿sí? Va al banco de sangre, le hacen una biometría hemática, hacen su primera extracción, le ponen el volumen, lo citan al día siguiente o a los 2 días. Vuelven a hacer otra biometría hemática y así sucesivamente hasta llevar a niveles objetivos a ese paciente. Y por ejemplo, ¿solo se puede hacer una al día? Sí, nada más una. Porque obviamente lo que mencionábamos, sí, la pérdida de volumen va Salud. a generar que empieces a hacer más eritrocitos. ¿Qué tratamiento más utilizamos? Pues la hidroxiurea inhibe la ribonucleótido reductasa, enzima que transforma los ribonucleótidos en desoxirribonucleótidos. Su acción es en la fase S del ciclo celular, aumenta el riesgo de transformación a leucemia amiloide aguda porque es un alquilante. ¿Sí? La dosis de inicio de 15 a 20 miligramos kilo en 24 horas y el mantenimiento 10 miligramos por kilo de peso. Interferón alfa, 3 millones de unidades 3 veces por semana y generalmente la verdad es no toleran el tratamiento por efectos secundarios. ¿Sí? Les da mucha fatiga, náusea y actualmente tenemos ruxolitinib. El ruxolitinib recientemente ha sido aprobado para el tratamiento de la policitemia vera. Es una dosis de 10 miligramos cada 12 horas, ¿sí? Tiene muy buenos efectos y cuesta 100,000 pesos cada mes. ¿Cada mes? Es un inhibidor del cáncer. Me dio ganas de no enfermarme. Es cuando se puede hacer mecanismo. Realmente solamente la inhibición desde pero generalmente la acción del interferón es a nivel de la célula trombomatopoyética. Okay. Pero realmente Como para como tal, detener también un poquito la proliferación. sí. Doctor, entonces si tenemos para que poner todos los riesgos cuando ya entraría la hidroxiurea, Sí. ¿el interferón alfa cuándo? Nunca. ¿Nunca? O sea, yo nunca lo considero. O sea, ahorita la verdad es que si voy a citorreducir a un paciente, lo hago con hidroxiurea o con ruxolitinib. Y de hidroxiurea, Pues obviamente si el bueno. paciente dispone de ruxolitinib, pues prefiere sí. ¿Vale? Es recientemente la aprobación del ruxolitinib. Antes no se utilizaba más que para mielofibrosis. ¿Y por cuánto tiempo se utiliza? Doc, no. ¿y qué se usa en el IMSS? ¿Dónde? ¿Y qué se usa en el IMSS? En el IMSS, fíjate que les dan mucho interferón. Ah, ok. Les dan mucho interferón y les dan también. ¿Mande? ¿Se puede subrogar eso? Ya es el tratamiento. ¿Cómo? O sea, que la pague el gobierno o algo así. Pues hay algunas instituciones que lo tienen, pero no sé. No sé, en el civil no lo tenemos. Les damos hidroxiurea generalmente y les va bien. Doctor, ¿Tienes una duda, Mariano? Sí, yo tengo Di algo, dilo nada más. es más fácil nada más disminuir la cantidad que vas a quitar para evitar un problema con si vas a reperfundir, no sé cómo se diga eso. Si es No te mejor. entiendo. Mariano más. Mariano, yo, sálvala. Dice este artículo que es más fácil en lugar de sacar los 500 mililitros, sacar menos para evitar reperfundir al paciente porque es probable que se complique. ¿Usted aplica eso también o cree que no hay problema? Pues nunca he tenido un problema. O sea, yo estuve en un banco de sangre inicialmente. O sea, estuve en un banco de sangre y normalmente, o sea, de hecho, hemato o cardio, que generalmente son los que te mandan a flebotomizar a los pacientes, te mandan así de, a flebotomía. ¿Sí? Entonces, normalmente tú por él dices, o sea, lo voy a flebotomizar 500 y le repongo 500.
también, por ejemplo, con los de cardio y eso sí tenemos un poquito más de tema, pues, porque también no pueden manejar también los líquidos. Y entonces a veces reponemos al 50%. La mitad de lo que le. Ajá. Ok, para no. Que creo que es a lo que iba, ¿no? El Busulfán también es otro alquilante que se utilizaba 4 miligramos al día por 2 semanas al mes. También es un tratamiento efectivo. ¿Cómo considero respuestas del tratamiento? ¿Sí? Clínico-hematológica, pues disminución de las flebotomías, ¿sí? Que nos está yendo a flebotomizar tan frecuente, hematócrito menor de 45, plaquetas menor de 450,000, leucos menores de 10,000 y, perdón el error, vaso normal. Molecularmente, disminución de las anormalidades moleculares a niveles indetectables y DHL a nivel normal y la médula ósea normocelular y ausencia de fibrosis reticulínica. Difícilmente con el tratamiento vamos a lograr llevarlo a una respuesta medular. ¿Sí? O sea, la podremos ver, pero generalmente un poco más durante el tratamiento con algún tratamiento dirigido. Pronóstico, pues el 15% de los pacientes, del 15 al 20, desarrollan microfibrosis secundaria, 7% de los pacientes del 7 al 15 desarrollan LMA y supervivencia en pacientes no tratados de alto riesgo, 18 meses aproximadamente por alguna complicación cardiovascular, y en pacientes tratados, la verdad es que me ha tocado ver pacientes de más de 20 años que están en muy buenas condiciones. ¿Vale? ¿Cuál es lo máximo de hemoglobina? Que he visto 24, 25. Sí. ¿Mande? Perdón, termina. Bueno, las causas de muerte en estos pacientes no tratados es cardiovascular, ¿no? Leucemias y cardiovasculares. Sí, o sea, pero más a un cardiovascular, trombosis. Doctor, yo tengo la duda de, quizás es muy conceptual, pero venesección y flebotomía, es que yo lo había leído como venesección el nombre. ¿Venodisección? Ajá. No, venodisección es que literalmente inciden sobre el vaso sanguíneo, sí, para meter un catéter o algo así. Y la flebotomía es picar el vaso sanguíneo. Vamos a cambiar un poquito el chip, ¿sí? Y vamos a ir a otra neoplasia, que es la trombocitosis esencial. La trombocitosis esencial la podemos también escuchar como trombocitosis idiopática, trombocitosis primaria, trombocitemia hemorrágica. Igual es un trastorno clonal de la médula ósea que involucra la célula progenitora y se manifiesta por sobreproducción de plaquetas sin causa identificada. ¿Cuándo voy a estudiar a un paciente? Cuando me llega con más de 450,000 plaquetas o 500,000, ¿sí? Y que puede tener aumento también de eritros y gránulos. Me van a decir, bueno, pero que no la otra también tenía aumento de los granulocitos y también de la hemoglobina. Pues sí, esta también. Pero ¿qué las hace un poco más notorias? Que muy posiblemente trae 15,000 leucos, 16,000 leucos, pero también lo que más predomina es la trombocitosis. Sí, o sea, la encontramos, pero trae 2 millones de plaquetas, 1.300.000 plaquetas. ¿Vale? La incidencia es de 2 a 100,000 con predominio en mujeres, 2 a 1 sin afectar la esperanza de vida. Esto sí es muy notorio, casi